Como un segundo ejemplo para la lección 3.6 y 3.7, paralelismo dados segmentos proporcionales, se ha tomado como ejemplo de la sección de lapicito el número 2. Dice que en el triángulo FGH, los puntos P y Q están sobre los lados HG y HF respectivamente, y satisfacen que HP es a HG como HQ es a HF. ¿Cuál es la medida del ángulo HGF? HGF es este. Esta medida no la conocemos. Y nos dicen justifica tu respuesta. Entonces vamos a iniciar. Le vamos a escribir justificación. Muy bien. De acuerdo a lo que nos plantean acá, nosotros podemos formar la relación entre los lados. Por ejemplo, acá nos dicen que dado que HP es a HG como HQ es a HF, entonces, ¿qué significa esto? Por lo que hemos leído en la conclusión, significa que QP es paralelo con FG. Entonces, podemos decir PQ es paralelo con FG. Entonces, estas dos rectas son paralelas. Entonces, este ángulo que está acá, el ángulo HPQ, es congruente con el ángulo HGF, que es el que nos piden. El ángulo HPQ es igual al ángulo HGF por ser correspondientes entre paralelas. Pero no tenemos la medida de este ángulo. Entonces, en el triángulo, en este triángulo, PQH, que es el triángulo pequeño, aplicamos el teorema sobre la suma de los ángulos internos. ¿Y qué nos decía ese teorema? A este ángulo que no conocemos le podemos poner X. Entonces, ese también se va a llamar X, puesto que son congruentes, son iguales. En este triángulo, aplicando el teorema de la suma de ángulos internos, tenemos X más 35 más 40 igual a 180. 35 más 40 tenemos 75. Estas medidas están en grados. Tenemos 75 grados igual a 180 grados. Si despejamos la variable X y este 75 que está sumando, lo pasamos a restar, tenemos que esta resta nos da 105 grados. Entonces ya tenemos la medida del ángulo que nos pedían. El ángulo HGF es el mismo que el ángulo HPQ.
y como ambos los habíamos nombrado con la misma variable, puesto que son iguales por ser correspondientes entre paralelas, entonces escribimos la respuesta. Por tanto, el ángulo HGF es igual a 105 grados. Y pues así resolvemos lo que es el ejercicio número 2 a manera de ejemplo de la lección 3.6, paralelismo de dos segmentos proporcionales.